la pone al horno. Ahora nos comunicamos vía Skype con Mariano Mann. Él está en Tel Aviv, es editor del sitio Israel 21C. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes para vos, supongo. Muchísimas gracias por este rato que nos estás dando. ¿Cómo va? Hola Nacho, ¿cómo estás? Sí, acá son las 5 y poco, 5 y casi las 6. Bueno, a ver, primer detalle. Estás en las calles de Tel Aviv sin mascarilla. ¿Qué estás haciendo, Mariano? ¿Por qué es esto? Bueno, nada, desde ayer no es obligatorio el uso de mascarillas en la calle. Voy a tratar de acercarme a cierta gente como para que esto se pueda ver que no es solamente una actuación personal. La gente sigue teniendo las máscaras, pero en realidad es porque hay que ingresar seguramente a los lugares donde deben hacer compras o trámites, y entonces todavía es un día particular. Perdón que no estoy encontrando mucha gente, pero hacen 37 grados. Uf. Entonces, bueno, insisto, desde ayer no es obligatorio el uso de los barbijos, y lo que sí es aún obligatorio es utilizarlo siempre en los lugares cerrados, sean negocios o espacios públicos también. Mariano, vamos a una pregunta que tiene que ver aquí en Argentina. Se está tomando muchísimo el ejemplo de decir Israel cortó la presencialidad de las clases. Me gustaría, Mariano, antes que nada, ¿cuánto hace que estás viviendo allí en Israel? En mi segunda etapa, 5 años, pero en la primera etapa viví 8 años. En total son más o menos unos 17 años con un break de 4. Está bien, perfecto, pero Mariano, a lo que voy es, desde noviembre de 2019 para acá estás en Israel. Sí, sí. La presencialidad de las clases en todo el territorio de Israel, ¿estuvieron cortadas un año? Sí, de manera intermitente y con diferentes circunstancias, como por ejemplo la primera ola fuerte que tuvo lugar cuando el gobierno levantó las restricciones en junio. Ahí volvieron las clases a un mes de finalizar el ciclo lectivo, volvieron todos a las clases y hubo un fuerte pico de contagio y se interrumpió muy pronto porque estaba muy cerca ya, como decía, el fin del ciclo lectivo. Después vino el verano, que fue julio y agosto, y septiembre ya empezó con cápsulas y después idas y vueltas por la cantidad de gente que se iba infectando en cada etapa. Es decir que sí, no directamente podemos decir que fue un año que estuvo cerrado el sistema educativo, pero sí con intermitencias estuvo más cerrado claro que abierto. No, Mariano, a eso me refería. Digo, un año lectivo completo y entero, sin presencialidad en las clases. ¿Hubo en Israel? No. No. O sea, como bien vos me decís, la pandemia, ponele que hagamos año 2020. El año 2020, enero, febrero, contanos cómo es, porque, a ver, enero y febrero, ¿estamos en qué estación del año en Israel? Enero, Invierno. febrero, marzo, ¿qué es? ¿Invierno? ¿Es primavera? Invierno. ¿Qué es? Invierno. Es Acá un fue invierno. Bien. Sí. Entonces, enero y febrero hubo clases presenciales. Sí, las clases acá, la primera cuarentena empezó el 17 de marzo del 2020. Igual que acá. Perfecto. Entonces, hasta el 17 de marzo hubo clases presenciales. ¿Desde marzo hasta qué momento hubo solo virtualidad? Hasta junio. Completa hasta junio. 4 meses de virtualidad. Muy bien. Y después vino el receso escolar por verano. No. En junio, esperá, Nacho, en junio volvieron los chicos a las clases, faltando un mes para que termine. Tanto la primaria como el secundario, faltaba un mes para que termine, y los chicos volvieron a las clases. Y ahí hubo un pico de contagios y después ya vino el receso, vino las vacaciones de verano de julio y agosto. Perfecto. Y después, desde septiembre de 2020, volvió con el sistema de cápsulas. Sí, cápsulas y pocos alumnos por cápsula también. Claro, cápsula aquí nosotros le llamamos burbuja. Y después se fue interrumpiendo, yendo y viniendo, ¿no? Es decir, un poco de presencial, un poco de clase virtual, presencial y virtual.
Sí, hasta que en enero otra vez hubo un cierre total por lo que podemos decir una tercera ola, porque hubo una segunda ola que para septiembre, octubre, cuando fueron las fiestas acá, y hubo un cierre total ya en enero que iba a durar 2 semanas y terminó durando 5 semanas. Y bueno, ya ahí la población había empezado a estar siendo vacunada, entonces recién de ahí se volvió otra vez en el sistema de cápsulas y el último paso fue ayer que se volvió al sistema presencial sin cápsulas con todos los alumnos en cada grado, en cada división. Claro, porque hay un tema que tal vez no se conozca demasiado aquí, Mariano, aquí en Argentina digo, que el día domingo en Israel es como un lunes. O sea, el día domingo se trabaja, hay bancos, es un día, digamos, como un lunes. ¿Sí? ¿Es así o me equivoco, Mariano? Exacto, así es. Así es. La semana tradicional aquí es de domingo a jueves, sí. Claro, muy bien. Entonces, claro, pero no hubo un año completo. Aquí el problema, cuando se toma como ejemplo a Israel en la ida y vuelta de la presencialidad y lo virtual, es que no hubo en Israel 8 meses o un año lectivo completo de los chicos sin ir al edificio del colegio. Pero ahora que bien nos lo relatás, sabemos que hubo idas y vueltas y que el periodo más largo fue marzo-junio de 2020. Sí, bueno, no hubo porque fue también la situación de prueba y error. Hoy, digamos, Israel es el diario del lunes que en determinadas cuestiones debería poder ser aplicado o replicado en algunos países, por lo menos el modelo de vacunación. Todo lo que tiene que ver con las clases, yo creo que es asimétrico pensar en un año cerrado porque aquí fue, en principio, prueba y error. Así se hubiera cerrado todo un año y hubiera habido una nueva ola, se hubiera cerrado nuevamente aquí. Eso no hubiera dudado el gobierno en hacerlo. Como no dudó en ningún momento en hacerlo también con los comercios y con todo lo que estuvo cerrado durante la pandemia. No, eso por supuesto, pero digo, también, bueno, un plan de vacunación serio. Digo, no hubo otra cosa en Israel más importante que vacunar. Cuando tuvieron las vacunas no hubo otra cosa más importante que vacunar. Contame el humor social, Mariano, ¿cómo fue a lo largo del 2020, desde aquel 17 de marzo de 2020, cómo fue el tema con la comunidad ortodoxa y cómo cayó Stiesel en Israel? Bueno, el humor fue, por supuesto, tuvo sube y bajas, porque al principio la sociedad acompañó con mucha responsabilidad las medidas de cierre que impuso el gobierno. Estamos hablando justamente a cuando se reinició el ciclo lectivo en junio, que ahí empezaron una vez los contagios y ahí hubo como una etapa de descreimiento. El verano fue medio desastroso, la gente empezó a no respetar las normas, el distanciamiento social, etcétera, y se produjo un pico, hubo un cierre y otra vez una tercera ola. Es decir, que fue de mucha incertidumbre. Cuando la vacuna empezó a ser aplicada y la gente empezó a ver que estaba organizado y que los viejos se podían, los viejos con cariño, no hablo de mi viejo, por ejemplo, no de la tercera edad, hablo de nuestros viejos se podían vacunar y todo eso, bueno, todo eso empezó a mejorar el humor y también lo comercial. Este es un país acostumbrado al hiperconsumo y de golpe estaba todo cerrado, los negocios se estaban fundiendo, había asistencias desparejas, a lo que tiene que ver asistencias económicas, es decir, que no fue algo constante. Hubo confianza, desconfianza, alegría y ahora, bueno, sobre todo tranquilidad. Se acerca el verano, la gente quiere disfrutar, es un país muy caluroso, con muchas opciones de turismo y con muchas ganas de viajar, que bueno, por supuesto van a tener que ser por ahora quizás postergadas porque no todos los países a donde se suele viajar son verdes. Bueno, justamente con eso del tema verde, te pregunto, ¿cómo es que funciona este pasaporte verde en Israel? Bueno, el pasaporte verde es más que nada un concepto, porque no es que lo están pidiendo en todos los sitios para entrar, en algunos restaurantes sí funciona básicamente como la casa se reserva el derecho de admisión. Si a la casa le interesa
que tener todas personas vacunadas, te podés quedar afuera si no estás vacunado. Pero no es de ninguna manera todavía algo legal, y esperemos que no lo sea, una cuestión de que si no tenés el pasaporte verde, un poco más te discriminamos. Bueno, las cosas con respecto al pasaporte verde han tenido cierto debate y bueno, con respecto a lo que es las libertades personales. Pero en principio no es que yo tenga que mostrar, no lo tengo ni impreso, ni plastificado, ni nada. Está en una aplicación del servicio de salud mío que una sola vez lo tuve que mostrar cuando empezaron a flexibilizarse los protocolos y salimos con unos amigos a tomar una cerveza y el bar tampoco estaba acostumbrado, entonces nos pidieron, tuvimos que entrar a la aplicación, ni sabíamos dónde estaba, lo mostramos y ya, pero no es algo que impida a cualquier persona en principio hacer la vida cotidiana. Ahora también como están los restaurantes y los bares y los lugares públicos, ciertos empleadores cometiendo aún un delito no permiten que entren trabajadores sin el pasaporte verde. Hablemos de pasaporte verde, es como el certificado de que estás vacunado. Qué calor que hace, sí. Qué terrible, terrible, no te quiero. No sé, yo te preguntaría 10 horas más de Israel, pero con 37 estoy grados. acostumbrado, pero es el primer calor de la temporada. Claro, claro, el primer calor de la temporada. Podés no contestarme. ¿Cómo es la relación con la población palestina? ¿Israel va a vacunar a Palestina? No, Israel no directamente con una campaña de vacunación como hizo con sus propios ciudadanos. Hay arreglos y vacunaciones con los trabajadores que sí entran a trabajar a Israel, de acuerdo a y valga la redundancia, los acuerdos de Oslo firmados en el 93, al ser la autoridad palestina quien rige los destinos del pueblo palestino en Cisjordania y en Gaza, son ellos quienes debieran vacunarlo. Bueno, es una especie de tierra de nadie porque es una resolución antigua y la realidad indica que, bueno, están en una situación más comprometida que la población israelí. De hecho, en Gaza ni siquiera están Bueno, algunos temitas, el calor mató el Skype. A ver, Mariano, te tengo de nuevo. Ahí estamos. Por último, el traslado, a ver, es muy pequeño Israel, le comentamos a la gente que tiene la superficie de la provincia de Tucumán, como por así decirlo. ¿El movimiento interregional está permitido, Mariano? ¿Dentro del país? Sí. Sí, acá no hay restricciones. Durante mucho tiempo ya no hay restricción. Andate a Eilat entonces y dejá de llorar. Tenés a 2 horas a Eilat, te metés en la playa. Ah, también en Tel Aviv hay playa, claro. Uy, se me fue, Mariana. Se cortó, bueno, ahí estamos. En un ratito vamos a ver si podemos restablecer la conexión y la comunicación. Pero bueno, eso era lo importante, ¿no? Cuando se habla del ejemplo de Israel para cortar o no, es verdad, lo que ocurre es que no hubo todo un año, todo un ciclo lectivo sin la presencialidad en las clases. Bueno, paso por Guarna, no, voy al corte directamente. Corte directamente, cuando regresemos ya estamos a pleno para probar nuestra tarta de atún. No se vayan que ya volvemos.